Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe. Episodio 14, Familias Birraciales y la experiencia de Lili. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Hola, hola. Pues estamos aquí ya para este nuevo episodio de este podcast de Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe. Y vamos a hablar hoy de un tema que tiene mucho que ver con la experiencia que Lili tiene en el día a día, ¿sí? Entonces hoy decidimos hablar de esto de el matrimonio birracial, las familias birraciales. Cuéntanos un poquito más para ti, qué significa, Lilita, por qué crees que es un tema relevante. Mira, yo creo que cada vez hay más personas que tienen experiencias o están en relaciones birraciales, biculturales, bilingües, ¿no? Algunas veces una de las tres, unas veces las tres de las tres, ¿no? Entonces, pues tiene ciertas complejidades, tiene ciertas cosas que a lo mejor alguien con un poquito de experiencia o perspectiva puede ayudar a entender un poco mejor esas situaciones. Y yo creo que también hay personas que les gustaría entender un poco más de qué va una relación, así cómo se forma una familia, cómo se ve. Claro que eso pues va a depender siempre de la persona, ¿no? Al final yo creo que cada persona es un mundo, cada experiencia, aunque tiene cosas similares, pueden ser también diferentes, ¿no? Entonces, es por lo menos una perspectiva, yo creo que para darle a alguien una idea y también yo creo para que aquellos que se sienten solos en la experiencia que puedan sentir que alguien más está pasando por cosas parecidas, ¿no? Nos vamos a centrar más en tu experiencia, que es lo que tenemos cerca. ¿Sí? Y al mismo tiempo es para nosotros los que no tenemos esta situación, digamos, nos puede ayudar a entender mejor a las familias birraciales y que yo, por ejemplo, que pues me casé con un mexicano, en general de la misma raza, que hablamos el mismo idioma, que o sea, en general, pues para nosotros es como difícil tal vez entrar a su mundo y poder entenderlo. Entonces nos da una perspectiva que nos va a ayudar a tener más empatía, más capacidad de integración quizá, y también saber cómo lo viven, ¿no? Entonces, cuéntanos para ti qué es una familia birracial o cómo lo definirías. O sea, una familia birracial, es que para empezar, el concepto de la raza realmente es un concepto que alguien se creó, no es un concepto real como tal, pero, sin embargo, la gente realmente lo vive como un concepto o sea, que se nota día al día, simplemente por el color de la piel, por ciertas Rasgos. rasgos faciales o de cuerpo, ¿no? Entonces, tendemos a juzgar a la gente por la forma en la que se ve, por la forma en la que la percibimos desde nuestro punto de vista. Entonces, desde ese punto es, es siempre decir, oh, ok, vienen, o sea, obviamente vienen de dos diferentes lugares, ¿no? Y siempre hay un poco de curiosidad, ¿no? Siempre hay un poco de sorpresa quizás al principio cuando la gente descubre quién es el mamá, quién es la mamá y el papá de mis hijos, por ejemplo, ¿no? O simplemente nosotros juntos, cuando nos ven juntos agarrados de la mano o caminando juntos con los niños, hay un cierto sentido de curiosidad y normalmente, pues, dependiendo de dónde vivamos, yo creo que mientras que vivimos en Los Ángeles no era tanto, ¿no? Era un poco más normal. Había más gente en relaciones donde una de las parejas es latina y el otro es afroamericano, es más normal. Aquí, ya para empezar, pues ya somos como que algo fuera de lo normal, ¿no? Digo, no que no haya otras parejas birraciales, o sea, existen muchas parejas de latinos con americanos, con anglosajones, ¿no? Angloamericanos. Um, Hay muchas parejas de otro tipo, ¿no? Pero pues en general la comunidad afroamericana en Utah, estamos hablando de que es el
1.5% más o menos. Y la mayoría de ese 1.5% está concentrado en el valle del lago Salado, ¿no? Y bueno, entonces ustedes, bueno, o para los que no nos han escuchado en otros episodios o no saben, o sea, Lili es mexicana, oaxaqueña, y su esposo es afroamericano californiano. Sí. Entonces, es una mezcla bastante interesante, a mi opinión. Sí, sí, Y yo para quien no siempre está que, acostumbrado. El simple hecho de ser afroamericano en Utah es algo que, por ejemplo, le ha costado mucho trabajo a mi marido, ¿no? El estar aquí porque es una constante, es una curiosidad. Entonces la gente siempre lo está, es curious. ya, entonces la gente lo observa, ¿no? Lo sigue con su mirada. Entonces me dice que a veces se siente como un pescado como un pescadito dorado En un tanque. en un tanque, ¿no? De la gente nada más lo está ahí viendo como si fuera un animalito. No es como que está tratando de pasar digo, Desapercibido. desapercibido tampoco, mi marido, ¿no? Tiene un afro de este tamaño, siempre está con el toothpick, no, le gusta vestirse, ¿no? Exótico. Un poco, o sea, un poquito más loud que mucha gente, ¿no? Más y más, que más llamativo que muchas personas, ¿no? Entonces, es inevitable que llamen la atención en cuanto entra a cualquier lugar, ¿no? Entonces, para empezar, eso es parte de... Entonces, tú hablas español, él habla inglés, Sí, eh, tú vienes de, o sea, como mexicana, pues traes toda tu cultura mexicana, comida y todo esto claro, claro. mexicano. Entonces, eso es lo que lo hace, como te decía yo, eso es lo que lo hace la cosa triple, ¿no? Porque muchas personas pueden ser birraciales, tener un matrimonio birracial, pero haber crecido en la misma ciudad, ¿no? Tener muchas cosas más similares a su alrededor que las identifica, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor tienen la misma raza, pero son de dos países diferentes y tienen diferentes idiomas y diferentes culturas, ¿no? Entonces, lo nuestro es más como, son las tres cosas, ¿no? O sea, yo vengo de otro país, mi cultura y mi idioma original no es ¿no? Él, o sea, él también tiene una cultura totalmente diferente, su idioma principal es el inglés, aunque habla español mi marido, afortunadamente, y yo creo que eso es parte de la razón por la que encontramos ciertas partes que se pueden encontrar en común, ¿no? Entonces hay cosas en común y al final eso es lo que permite la relación y permite que funcione. Ujú. Entonces, bueno, entonces estamos así. En tu experiencia, yo te quería preguntar, ¿qué cosas has encontrado maravillosas de esta unión cultural, birracial, bilingüe? O sea, ¿qué para ti dices, wow, esto es riquísimo, ¿no? Esta parte es muy rica y trae muchas cosas lindas. Claro que, o sea, una de las razones, de hecho, para mí fue una de las razones por las que yo me casé con mi marido, era porque yo tengo siempre curiosidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Experimentar nuevas culturas, nuevos idiomas, nueva comida. O sea, eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es parte de quién soy, ¿no? Es parte como, de alguna forma, de una forma en la que crecí, ¿no? Um, entonces, es algo o sea, él me permitió abrir otro mundo que yo no conocía, ¿no? Y para mí eso es emocionante, ¿no? Para mí eso es interesante. Tener que salir de ese pequeño mundo en el que yo me crié o del que conozco y poder expandir mi visión de las cosas. Ahora, eso no es interesante para todo el mundo, ¿no? Eso no es algo que todo el mundo aprecia o no es algo que a todo el mundo le interese. Entonces, para mí en ese aspecto funciona y para mí es algo que me enriquece mi vida. Pero puedo entender que no a todas las personas le pueda parecer algo interesante o que quieran hacer, ¿no? Pero te digo, o sea, una de las dos, uno de los dos teníamos que ser más aventureros y en ese aspecto, pues, yo creo que yo soy la que siempre está buscando cosas nuevas que ver, ¿no? Y aprender. Que me encanta eso de que te consideres una persona curiosa, aventurera, que le gustan probar nuevas cosas y estás en este constante crecimiento, ¿sí? Aprendizaje desde otra perspectiva, porque entrar al mundo, por ejemplo, de una persona de otra cultura,
y entrar a su mundo, a su perspectiva, a la forma en la que ve la vida, es bastante interesante, pero también si lo haces de forma permanente, a veces puede ser muy intenso, ¿no? Sí, Entonces, uh-huh. sí, sí, y yo creo que eso es, eso yo creo que, por eso yo creo que las personas que se atreven a tener una pareja de otra cultura, de otro idioma, de otra raza, son personas que tienen que de alguna forma estar abiertas a tener nuevas experiencias y a cambiar su vida. Y yo creo que si alguien estaba pensando en tener un tipo de relación como esa, tener en perspectiva que las cosas no se van a quedar como las conoce, que va a haber un cambio, que va a haber o sea, que va a haber un crecimiento, que tiene que haber un compromiso de comprometer cosas con las que tú has crecido toda tu vida, que de repente ya no van a ser parte de tu vida. De los dos lados, o sea, de los dos lados tiene que haber eso, porque si no empiezan los conflictos, ¿no? Y van a ser inevitables muchos de esos conflictos hasta que encuentras más o menos como dónde debes tener los pies, ¿no? Sí, entonces yo escucho que es mucho movimiento, Sí, ¿no? Como estás dispuesto a moverte, estás dispuesto a tomar acción, estar dispuesto a comprometerte, estar dispuesto a mover como incluso tu perspectiva de la vida, como abrirte a nuevas posibilidades, ¿no? Encontrar esos puntos de equilibrio, esos puntos medios quizá, pero sí es como casi en todas las relaciones, y lo hablábamos hace rato, en relaciones de pareja, siempre vas a tener que estar haciendo eso, ¿no? Eso en todas las relaciones. Sin ese. embargo, en estas relaciones que hay este tipo de diferencias un poquito más acentuadas, genera como muchísimo más compromiso, en mi opinión, ¿sí? Claro, Genera mucho más fuerza para poderse lograr y que puedan fluir estas relaciones. claro, estás dispuesto a mudarte de tu casa, estás dispuesto a vivir en otro país, estás dispuesto a hablar en otro idioma, estás dispuesto a comer otras cosas, las que no estás acostumbrado a comer o que no comes todo el tiempo, ¿no? Estás dispuesto a hacer nuevos amigos, a conocer nuevas cosas, a informarte y a empatizar con la experiencia de la otra persona, ¿no? Que eso, pues, inevitablemente te cambia, ¿no? Y yo creo que, como dices, o sea, todo eso se tiene que hacer en un matrimonio normal. O sea, cualquier matrimonio necesitas estar abierto a ciertas cosas como esas. Pero pero ya tiene otros niveles, ¿no? Ya cuando ya estás hablando no de un cambio de estado o de ciudad, estás hablando de un cambio de país, no estás hablando de, bueno, vamos a comer mole rojo en vez de mole negro, ¿no? O de vez en cuando voy a traer cosas de mi ciudad o de mi estado. No, no, estás hablando de que ahora estás en otro país y a ver qué es lo que encuentras y mucha de la comida no va a ser la que tú quieres ni de la calidad que tú la quieres, ¿no? A tu marido puede ser que no le guste nada de lo que tú sabes cocinar o te gusta, ¿no? Mientras que cuando hay un poco más de similitud es más fácil encontrar esos compromisos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces aquí nos estás dando algunos ejemplos, ¿no? De esta parte difícil. Y yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser una familia birracial? Ya nos comentaste, ¿hay algo más que quieras agregar que pueda ser difícil? Bueno, yo creo que el sentido del humor, ¿no? Mm, Es la comunicación, ¿no? O sea, son cosas que pueden ser en estilos totalmente diferentes, ¿no? Um, por ejemplo, es muy cultural, por ejemplo, dentro de la comunidad afroamericana, eso de siempre te a traer buenos trajes, o sea, digo, no en toda la comunidad, pero hay cierta parte de la comunidad afroamericana que es mucho de el trajes para la iglesia, ¿no? Las mujeres los sombreros, esta cultura de las iglesias bautistas, metodistas, ¿no? Los coros que son así súper, o sea, es una cultura diferente en cuanto a, eh, a la forma en la que se expresa, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, yo la sentía como muy fuerte hacia mí, ¿sí me entiendes? No de mi marido es una persona normalmente alegre y expresa sus situaciones sin levantar la voz ni nada, ¿no? Pero
y digo, y no es de los que griten ni nada de ese tipo de cosas, no es él, pero dentro de la cultura, dentro de su familia, dentro de la comunidad afroamericana. O sea, hay ciertas cosas que a lo mejor como latinos nos pueden insultar, nos pueden ofender, nos podemos sentir atacados, ¿no? Entonces tienes que aprender a decir, ¿sabes qué? Esto es parte de la forma en la que la gente crece, la forma en la que se comunica, la forma en la que... Entonces, poco a poco yo creo que te vas dando cuenta y te vas adaptando. Y te vas adaptando y entiendes lo que la gente quiere decir, ¿no? Y ya no te ofendes, no te molestas, no te enfocas por lo que la gente puede decir. Okay, entonces lo que escucho es que básicamente algo que ha sido difícil es como entender de qué va la cultura, de qué va la expresión social afroamericana en el caso de ustedes, Sí, y como entender un poquito y decir, ok, o sea, esto no es contra mí, es sí, así, o sea, así se expresan, esa es la manera en que lo viven, lo sienten, y yo soy la que necesito como adaptarme a esa situación, ¿sí? ya, Y ya, entenderlo. ya. Digo, en mi caso, porque yo soy la que vive aquí, ¿no? Si mi marido viviera en México, entonces él es el que tendría que adaptarse más, ¿no? Es la otra cosa difícil, por ejemplo, es que no puedo ir a ver a mi familia todo el tiempo, ¿no? O sea, es una cosa que la última vez que fui a México fue que hace 3 años. Entonces es siempre como, bueno, a ver, ¿cuándo voy a poder ir? ¿Cuándo puede él? ¿Cuándo pueden los niños? ¿Cuándo tenemos suficiente dinero para llevar a todo el mundo? ¿No? Entonces o sea, el estar lejos de la familia a un nivel de otro país, pues ya es otro, también lo hace más complicado, ¿no? El tener ese contacto que a mí me falta, ¿no? El estar cerca de mi familia, de que mis hijos vean a sus tíos, a sus primos, y no es muy constante. Entonces, normalmente mis hijos tienen más relación con sus tíos y sus primos del lado de mi marido, porque pues son los que están más cercanos, ¿no? Entonces eso también lo hace complicado para mis hijos incluso. Sí. ¿Cómo viven? Precisamente hablando de tus hijos, ¿cómo viven los hijos? Tú me decías ese día que ellos ya son considerados hijos birraciales, o muchachos o jóvenes birraciales, ¿no? Ya, o sea, digo, es diferente en México que de lo que es aquí, cuando vamos de cosas raciales, ¿no? Estamos hablando de que este es un país donde las razas son muy definidas, se han definido así por racismo, ¿no? Para mantener a otra gente que no es anglosajona o blanca, fuera del sistema de alguna forma, ¿no? Entonces, lo han hecho, o sea, eso es muy demarcado y han usado el sistema para tenerlo así, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo muy parte de la cultura, es decir, bueno, ¿qué eres tú, no? ¿Qué eres? ¿Y tú qué eres? ¿No? Es como, en vez de decir qué eres, a lo mejor la gente debe preguntar así como, bueno, ¿y cuál es your ethnic background? Yo creo que sería mucho más adecuado, ¿no? ¿Cómo dirías eso en español? Tu etnia, sí es Tu etnia. etnia. Claro, ¿no? Entonces, pero normalmente la pregunta que te hacen es como, bueno, ¿y tú qué eres? ¿No? Pues soy un humano, soy una persona normal, ¿no? Lo que sea. Human being. Exacto. Sin embargo, pues, o sea, entendiendo lo que la gente quiere decir, normalmente cuando me preguntan, me dicen, bueno, ¿y tus hijos qué son? Digo, bueno, digo, si quieres simplemente culturalmente, eres mexicano y eres afroamericano, ¿no? Si vamos a ir a technicalidades, pues digo, ya puedes decir, bueno, no, eres medio inglés, medio francés, medio español, medio nativo americano, medio afroamericano. O sea, digo, tenemos una combinación, porque al final yo creo que todos tenemos una combinación de alguna cosa, ¿no? Y como Sí, mexicanos ya somos una mezcla, sí. y como afroamericanos por el sistema de esclavitud, también son una mezcla. Y para el afroamericano es difícil, es otra cosa que es difícil de comprender para mis hijos, que entiendan lo cargado que es ser afroamericano en este país, ¿no? Porque es tener una cultura, pero o sea, siempre estás con la perspectiva, desde mi observación por lo menos,
lo que yo he notado es que la mayoría de afroamericanos quieren tener una raíz, quieren saber de dónde vienen, ¿no? Pero cuando o sea, los agarraron y los trajeron para acá, perdieron toda una identidad cultural y perdieron muchas cosas, perdieron su idioma, perdieron sus raíces, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos está tratando de encontrar de nuevo esa identidad, ¿no? Y para eso, o sea, es difícil porque genealógicamente es muy difícil encontrar quiénes son tus ancestros cuando eres afroamericano, porque en algún momento ya te topas con alguien que estuvo en esclavitud y lo único que encuentras es, ¿no? Es es una lista de cosas, de posesiones de alguien, ¿no? Sí, Entonces, digo, eso lo carga la gente aunque no quiera, ¿no? Aún después de 4, 5, 6 generaciones. Entonces, eso es una cosa que yo creo que mi marido trata de enseñarle a mis hijos o de que entiendan la carga que eso es o de alguna forma lo que eso implica como alguien que es afroamericano. Y al mismo tiempo a veces yo creo que para mis hijos es como, just déjame ser un niño, ¿no? Así como, no me abrumes con esas cosas, no tengo necesidad de pensar en eso, ¿no? Entonces, digo, es complicado porque quieres que entiendan su propia raíz, su historia, pero al mismo tiempo no quieres uh, abrumarlos con toda la historia y tratar de entender por qué el ser humano hace lo que hace, ¿no? sí, 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 no, y es una historia compleja, Eli. O sea, ahorita que te estaba escuchando, cómo está esto cortado, ¿no? De alguna manera tu historia hacia atrás. Y la realidad es que en mi caso, por ejemplo, en tu caso, que no somos oaxaqueñas, sí, tenemos una historia muy, muy concreta, o sea, nuestros antepasados muy concreta, generalmente en México, ¿no? Pero yo no me puedo imaginar la sensación que es no sentir que en un momento te topas con algo que no sabes, ¿no? No sabes cómo asimilar, no sabes cómo seguir haciendo tu historia familiar y que de alguna manera no solo es en el lado de la historia, sino también en el lado de la raíz y de por qué te trajeron acá y por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Entonces viene como muy cargado de muchas emociones, de mucha historia muy triste, lamentablemente, que no es el tema de ese podcast, pero que obviamente sale, ¿no? Porque es una parte importante, la esclavitud y toda esta parte de la raza afroamericana. Yeah. Digo, y yo creo que muchas veces como mexicanos no pensamos en términos de razas normalmente. Muchas veces expresamos en México que somos clasistas, pero no racistas, cuando, digo, es evidente, si tú ves quiénes son los más pobres, que hay un aspecto racial en todo esto, ¿no? Pero pocas veces pensamos, yo creo que en ese tipo de cosas, porque culturalmente no nos identificamos como razas, ¿no? No somos Sí, mexicanos y pensamos que todos los que son, que nace en México es mexicano y ya, ¿no? sí, Pero, sí, pero definitivamente hay niveles de racismo un poco más, digo, no tan evidentes, pero hay muchos niveles de racismo también en sí, México. Y tenemos otra historia y también es complicada. La gente no piensa en eso normalmente, como lo hace el afroamericano, sí, ¿no? sí, sí, y yo lo entiendo, porque obviamente estamos hablando de una historia, digo, tendremos que hablar mucho de historia, pero una historia muy marcada, muy fuerte y de muchos años, de muchos, muchos años. O sea, no fue, de hecho en México la abolición de la esclavitud pasó muchísimo antes que sucediera en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos el Entonces, nombre, sí. bueno, en nombre por lo menos, ¿no? Para nosotros es distinta y creo que no hay un rasgo tan acentuado. Yo lo veo, por ejemplo, con mi suegra, ¿sí? Mi suegra es descendiente afroafricana. Sí, mis hijos también, mi esposo, ¿no? Pero como tú dices, aquí en México no se marca tanto esa diferencia, ¿no? Yeah. Entonces ella es descendiente y está haciendo su historia familiar y llega a como a 3 generaciones que nacieron en México, o 2 o 3 generaciones que nacieron en México, pero de ahí ya se topa con que no sabe qué pasó atrás, Yeah. porque son esclavos que llegaron a Centroamérica. Entonces, Mm. saber a qué país de Centroamérica llegaron,
cómo es que escaparon de la esclavitud y llegaron a México, sabiendo que en México ya la esclavitud estaba abolida, ¿no? O sea, cómo y de dónde los trajeron, qué lugar de África los trajeron. Ahí se para la genealogía, o sea, la historia de mi suegra, ¿no? Ya. Hoy, por ejemplo, lo interesante con mi marido es, por ejemplo, acabamos de hacer su examen de ADN, lo de Qué ADN. padre. Uh-huh. Entonces, pues también cuando de repente mi marido así como lo ve y dice, bueno, esto no significa nada para mí, ¿no? Realmente. Le digo, sí, pero yo tenía curiosidad de saber. Digo, conociendo la historia, tú sabes que fue del oeste de África donde trajeron a la mayoría de los esclavos, ¿no? Entonces, cuando ves el breakdown, ¿no? La lista de países y de ADN, entonces la mayoría, por ejemplo, viene de Nigeria, ¿no? Entonces, Nigeria y yo creo que Congo, Ghana, son los tres países más en África más particulares. Pero al final, o sea, mi marido es como 60% o sea, africano en ADN, pero pues el otro 40% realmente es europeo, incluso es 4% judío, ¿no? Y pues digo, no sabes realmente la historia ni de dónde viene todo ese corte de ADN, ¿no? Pero esa es la historia de muchos afroamericanos, ¿no? Ya tienen sangre afroamericana, o sea, africana, entonces ya son afroamericanos, independientemente de las otras cosas que sean, independientemente de cómo es que están mezclados, porque la mayoría fue por abuso, la mayoría fue forzado, ¿no? Entonces ni siquiera fue como que, pues como le pasó a muchos indígenas, como es que realmente muchos de nosotros somos mexicanos mezclados, muchas veces por la fuerza también, no necesariamente por gusto, ¿no? Esas historias. Y fíjate que son historias son fuertes en las familias, ¿no? Y que de alguna manera marcan tu identidad, marcan quién eres, marcan tu energía incluso, ¿no? Todas estas escuelas que enseñan, ¿no? Que traes hasta cierto punto energía y ciertas cosas heredadas, ¿no? De tus antepasados y de lo que ellos hayan hecho. Entonces, bueno, o sea, sí es una combinación poderosa para tus hijos. Y no sé si realmente, o sea, digo, en este momento no entiende, yo creo que el peso de todo eso, ¿no? Ni yo quiero que se sientan pesados por todo eso, porque al final pueden simplemente aprender de la historia y apreciarla sin necesidad de cargarse de toda de estar abrumados por todo el caso. Pero yo creo que sí es importante también que aprendan su historia, ¿no? Entonces, digo, es poco a poco, es un proceso que poco a poco, en cuanto más crecen, va a ser un poco más consciente para ellos. Um, el estado, la ciudad de Sol de Lago Cerrado está cambiando en su demografía. Entonces, no son las únicas personas de color que existen aquí ni en su escuela. Entonces, eso también les ayuda, ¿no? A no sentirse como los únicos y a tener una comunidad diversa de alguna forma. Sí que ellos van, y yo los veo a ellos y los veo, la verdad, preciosos. A mis sobrinos, obviamente, los veo bellísimos. Y me encanta, obviamente, sus chinos, y me encanta esa chispa que tienen, ¿no? Como tienen una chispa muy especial, muy linda, una energía muy linda. Y veo cómo ha sido difícil sobre todo siento que nosotros los adultos vemos esta parte como más difícil. Tal vez para ellos no es tan difícil como nosotros lo pensamos que Sí, es, sí. ¿no? Sí, sí, digo, para mi mayor, o sea, para mis hijos, yo creo que por lo menos 2 de 3 no es algo que sea como que lo más pesado de este mundo tampoco. No, o sea, y de hecho yo creo que se identifican como afroamericanos, o sea, ellos se identifican como gente afroamericana, no necesariamente, su primera respuesta no es soy mexicano, o sea, normalmente dicen, no, pues soy un mezclado, soy una mezcla, mi mamá es mexicana, o dicen, no, pues o sea, si a veces solo quieren responder rapidito, dicen, soy afroamericano, entonces, I'm black, ¿no? Soy negro, y ya, ¿no? Pero la gente, la mayoría, no, pero ¿qué otra cosa eres? No, Sí, porque porque se los pueden ven ver, más ¿no? claritos, Sí. ¿no? No, entonces, digo, es Entonces ellos parte tienen que de, decir, mi mamá es mexicana, tiene una sí, mamá mi mamá mexicana. es ¿Y, mexicana, y, y qué ¿no? piensan ellos de su herencia mexicana? Yo creo que, digo, eso es otra de las cosas difíciles, que el no poder vivir en México
lo hace complicado, ¿no? Porque no hablan mucho español. Digo, yo he intentado que hablen algo, los he mandado a la escuela bilingüe para que aprendan el español y el más grande de ellos sí lo hace, pero es difícil mantener un idioma que no hablas en casa tan seguido porque tanto mi marido como yo trabajamos, ellos están en la escuela la mayoría del día, luego llegamos a casa y los dos tenemos cosas que hacer, tenemos que terminar las cosas rápido, si ellos tienen problemas con alguna cosa, tenemos que ayudarlos en una forma en la que puedan entender. Entonces, es difícil llevar otro idioma y tratar de manejar todo eso, ¿no? Entonces, digo, esa es otra parte de la complicada, que a veces digo, bueno, no están aprendiendo todo lo que a mí me gustaría que aprendieran de mi país, de mi cultura, ¿no? De mi idioma. Y eso es complicado, no es complicado a veces. Ujú. Su herencia mexicana. Ok. ¿Qué te ha ayudado a enfrentar estos retos? Ya hablamos de algunos retos, ¿no? Tanto culturales como sociales, como eh, incluso raciales, ¿no? Pero, ¿qué te ha ayudado para enfrentarlos, para salir siempre adelante? Yo creo que la perspectiva de que al final, pues todos somos, o sea, que somos simplemente seres humanos, ¿no? Que, o sea, que mi familia es mi familia, mi marido, mis hijos. Digo, yo amo al resto de mi familia, a ustedes, los extraño, a mi mamá, a mi papá, ¿no? A mis hermanos, a lo que es esa comunidad y a veces me gustaría vivir en México, a veces me gustaría llevar a mis hijos un año a México por lo menos, o algo así, ¿no? Pero lo que me ayuda a mantener eso es mantener esa perspectiva de que al final yo estoy tratando de hacer lo mejor para mi familia inmediata, ¿no? Que son mis hijos, mi marido, y eso es lo que es más importante, ¿no? Esa es mi prioridad. Entonces, mientras yo pueda enseñar a mis hijos a ser personas buenas, honradas, trabajadoras, respetuosas, que aprendan a apreciar a la persona, a la gente que tienen a su alrededor, que las traten bien, ¿no? Que tratarles de enseñar el idioma, tratarles de enseñar un poco de cultura, o sea, hacerlos unas personas que puedan ser unas personas redondas, que puedan tener perspectiva, ¿no? Y conservar mis prioridades, ¿no? Yo creo que eso es lo que es más importante, lo que es lo más importante para mí. Me gusta lo que dices de ayudarles a apreciar, ¿no? Las cosas, a las personas, lo que tienen. Y decías que crezcan de manera redonda y que tu prioridad es tu familia, o sea, tu familia de creación, tu esposo, tus hijos. Y realmente así es, ¿no? Y vemos cómo creo que incluso esta experiencia para ellos, para ustedes, los abre a entender más cosas de la vida, que a veces cuando nos encasillamos nada más pues de aquí nos salimos, ¿no? De este pedacito y nos salimos, como que nos ayuda a explorar, a abrir, a entender. Y creo que ellos tienen esa posibilidad, o sea, teniendo una mamá mexicana, un papá californiano, porque también creo que, como pasa aquí en México, ¿no? No es la misma perspectiva quien es, por ejemplo, del sur de México que del norte de México Claro, o del centro, o como alguien que es de la península o de la costa, o sea, la verdad claro. es que traes diferente chip, ¿no? Dependiendo de dónde hayas crecido, de dónde seas. Entonces, el que es de Los Ángeles, literal, o sea, trae también su propia chispa, ¿no? Sí, 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 o sea, y digo, hubiera sido genial que ellos crecieran en Los Ángeles de alguna forma. O sea, yo soy una persona que le encanta California, que me encantan muchas cosas, afectos culturales, porque siento que es mucho más afine culturalmente a lo mexicano, que hay mucha más forma de darles esa conexión, ¿no? Para mí. Pero bueno, a veces tienes que hacer lo que es mejor para tu familia y eso a veces quiere decir a un lugar donde puedan tener una mejor educación, donde puedan tener mejores oportunidades, donde puedan vivir un poco más cómodos, donde puedan aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, a veces eso implica que tengas que mudarte, tengas que ir a otra parte. Y ahí es donde viene eso de ser flexible, ¿no? De poder ser flexible y decir, ¿sabes qué? Bueno, y yo creo que es más fácil cuando ya dejaste tu país, cuando ya dejaste a tu familia, cuando ya dejaste muchas de las cosas que conoces y sabes, ¿no? Normalmente,
pues digo, ya lo de menos es irte de una ciudad a otra, ¿no? Sí. Y eso es parte, ¿no? Entonces es bonito, por ejemplo, poder llevarlos a California. Ahí nacieron todos, ¿no? Ahí está la familia de mi marido. Entonces, poder tener esa oportunidad. Mi hijo siempre me dice que él es el que más ha viajado de todos sus amiguitos, ¿no? Ujú. Que muchos de ellos nunca han salido del estado de Utah, por ejemplo. Entonces, digo, a él le da curiosidad, él quiere conocer otros lugares, él quiere conocer otras comidas, él quiere conocer, ¿no? Otras gentes. Y cada vez que vamos a México regresa muy emocionado de haber estado con sus primos, de haber conocido otro lugar, de haber aprendido otras cosas, ¿no? Entonces, yo espero que sí pueda seguir siendo, ¿no? Que puedan tener esa capacidad de aprender y de ser un poco más flexibles. Sí, me gusta. Fíjate que eso es lo que da esto. Este tipo de cosas da flexibilidad, un poquito más de flexibilidad mental, también un poquito más de aprendizaje, de ver nuevas perspectivas, nuevas experiencias. A mí me gusta mucho llevar a mis hijos a otros lugares, aún aquí en México, ¿no? Y ojalá y tuviéramos la oportunidad de ir más seguido a verles a ustedes allá y puedan también ellos experimentar, ¿no? Otras cosas. Y es algo que va poco a poco a suceder. Algo que te gustaría decirle a otras familias birraciales, que algo más, o sea, de lo que ya hemos hablado hasta ahora. Yo creo que es más que nada, mi consejo es si van a tener una relación bicultural, birracial, incluso dentro del propio México, o dentro de su propio país, donde quiera que nos estén escuchando, si ustedes son de una parte y la otra persona es de otro sitio, van a tener que ser un poco más flexibles, van a tener que estar dispuestos quizás a mudarse de ciudad, va a tener que estar dispuestos a hacer algunos sacrificios, pero si ustedes creen que la relación, su pareja, su familia vale la pena, entonces a veces es bueno tener la capacidad de decir, ok, no, abrazo algo nuevo, no, emprendo una nueva aventura. No, está bien tener um, dudas, no saber bien a dónde estoy yendo, pero al final tener un poco, caminar con fe, ¿no? Si tú sabes que tu prioridad es tu familia y que estás en una relación sana y donde las dos personas están tratando de hacerlo lo mejor que pueden, pues tienes que sacrificar un poco. Sí, sí, sí. Estar dispuesto al sacrificio, estar dispuesto a adaptarte, estar dispuesto a cambiar tu perspectiva. Me gustó mucho de lo que hemos platicado, que estar dispuesto a ver desde donde tu pareja ve, ¿no? Como Ya, su mirada, ¿no? Desde su raíz hasta lo que ha pasado en su vida, siempre ayuda mucho a las parejas, tener esa posibilidad de de entender a su pareja empatizar. sí, desde su historia, ¿no? Ya sea su Ya, historia racial o su historia personal. ya, o sea, es algo con los que comentamos normalmente con mi marido, o sea, que eso es algo que hasta que yo lo conocí o hasta que empezamos a salir, o sea, yo realmente no entendía, ni comprendía, ni tenía empatía por la experiencia de la gente afroamericana en ese país. Digo, la ves en películas, ves ciertos comentarios, lees algún libro, pero realmente no es lo mismo, es cuando ya empieza a formar parte de su familia. Él me decía, es como cuando alguien te dice, oh, tengo cáncer, pero no la conoces bien y dices, ay, lo siento, pues qué mala onda, ¿no? Así como, ay, pues ojalá te mejores, ¿no? Pero pues si no es ni tu familia, ni tus amigos, ni eso, pues en el momento a lo mejor tratas de simpatizar, pero hasta ahí, ¿no? Pero cuando ya es tu hermano, cuando ya es tu papá, cuando ya es tu marido, cuando ya es tu hijo, digo, ¿qué haces? Te enteras de lo que es. Vas y lees, o sea, vas y ves cómo lo puedes ayudar, ¿no? ¿Qué lo pudo haber causado? Tratas de ver dos o tres diferentes opiniones, vas a diferentes clínicas, tratas diferentes tratamientos, o sea, se vuelve ya parte de tu vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que tiene que ser cuando ya es, o sea, si no logras empatizar a ese nivel con tu pareja, ¿no? Por tener otra cultura, por tener otra identidad, va a ser difícil que puedas hacer esa relación funcionar, ¿no? Entonces yo creo Sí, que eso es gran parte de... sí. Inmersión total, lo vamos a llamar.
Sí. No, sí, me encantó porque me dices, es de estar dispuesto a ir más allá, ¿no? A poder observar, a poder buscar, a informarte, a vivirlo, a irlo. Y recuerdo un comentario que me hizo una persona que ella no había vivido nunca racismo en ella hasta que tuvo la necesidad de acompañar a algunas personas, ¿no? Afroamericanas. Y entonces sintió como, lo vivió porque estaba ahí, ¿no? Porque estaba ahí. Entonces dijo, sí, mira, sí hay gente Sí, existe, sí, es que te real. trata así, ¿no? Entonces, es una parte que definitivamente hace que crezcas, ¿no? Como persona. Y no digo que sea sencillo, porque suena a que es bastante difícil. Y tendría yo igual que hacer una inversión total para poder vivirlo yo de manera más profunda. Pero gracias porque nos abres a esto que es tener una familia birracial y en Estados Unidos, que es un país donde, pues sí, se divide mucho esto y se marca bastante. Hay cosas buenas de poder definir tus raíces, de poder definir tu background étnico, ¿no? Este, no digo, o sea, yo creo que en México, por ejemplo, hemos ignorado a los afromexicanos, ¿no? Los hemos ignorado como si no existieran y hemos así como pensado, no son mexicanos y ya. Cuando realmente no les hemos dado la oportunidad de tener sus propias raíces, de aprender su propia cultura, de aprender sus propias cosas, de tener una identidad, uh, ¿no? Por ser, por ser afromestizos. Entonces, te digo, hay pros y cons de todo lo que, de vivir en este país, de vivir en México, ¿no? Depende cómo lo quieras ver, pero pues definitivamente ganas y pierdes algunas cosas cuando empiezas a definir cosas, ¿no? Y a poner labels a la Así es. gente, Y ¿no? pues bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Esta conversación no tiene puntos así finales, pero si tú quisieras dar un punto final, el último que te llevas de esta conversación hoy, Lilita, ¿qué dirías? ¿Qué me llevó? Me llevó que cuando tienes una pareja, cuando sabes que es la persona adecuada para ti, cuando sientes por el espíritu que es una cosa que tú puedes hacer, que debes hacer, pero vas con los ojos abiertos, vas con el entendimiento de que va a ser trabajo, de que va a ser um, estudio, de que va a ser, no, va a ser más trabajo quizás de que un matrimonio normal. Entonces, digo, el estar enamorado es muy bonito, pero hay que ir, ¿no? Si para aquellos que estén en relaciones, piensen casarse, vayan con los ojos abiertos, ¿no? Desde la cantidad de trabajo que implica y estén dispuestos a hacerlo. Así es lo adecuado para ustedes, háganlo, ¿no? Se ganan muchas cosas. Yo no podría haber crecido ni aprendido las cosas que he aprendido si no fuera por mis experiencias, mis relaciones con mi familia inmediata, ¿no? Entonces, hay mucho crecimiento en esta situación, pero pues es mucho trabajo. Entonces, están dispuestos a hacerlo, vale la pena. Simplemente, ¿no? Sepan a lo que van, a lo que están Estar entrando. conscientes Sí, de lo que implica. Pues yo también me quedo con eso, Lilita, de la conciencia, del crecimiento y de que cuando sabes que algo es para ti y está para ti, vale la pena perseguirlo, vale la pena luchar por ello, vale la pena crecer en ello y enriquecerte, porque yo sí creo que todas estas experiencias te enriquecen como ser humano. sí. ¿Sí? Pues muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista, por abrirte a contarnos tu experiencia, porque realmente creo que puede ser muy enriquecedora para todas las personas. ¿Sí? Cuídate mucho, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bye.